Buenas. Aquí estamos con Ángel. ¿Cuál es? A ver, preséntate un poquito. Sí, Ángel está bien. Para dar contexto, yo no lo conozco, yo no te conozco. Pero está bueno como el experimento, a ver cómo sale una platiquita así de cero, casi, ¿no? Eres amigo de Javier. Sí. ¿Estudiaron juntos o...? Sí, estuvimos en la misma facultad. Órale. En diferente salón, pero misma facultad. Pero se conocían en la escuela. ¿Y eran amigos o...? No, realmente tanto? no. Casi no convivimos. En Colima, ¿no? En Colima. De hecho, él tenía muy bajo perfil en el sentido de emprendedor. No, pues en ese entonces ni era emprendedor. Bueno, y ni todavía, pues todavía ni... Sí. No es cierto. O sea, según yo en ese entonces no emprendía, pues, hasta después, ¿no? Sí. Sí, yo reconectamos como 3-4 años después. Tengo entendido que él estuvo en IBM o algo así, y ya después que empezó a emprender fue cuando reconectamos, pues. Simón. ¿Y tú en ese entonces qué tenías? ¿Qué estabas haciendo? Al inicio. O sea, cuando reconectaste con Javier, ¿por qué reconectaron? Ya. Sí, justo también yo había iniciado una empresa, una consultora de software, pues, aquí en Guadalajara. Y fue como que cuando vimos que teníamos como ese tipo de problemáticas en común, ¿no? Pues, tienes una empresa, tienes un equipo de trabajo y empiezas a enfrentar problemas comunes, pues, problemas de personas, problemas de técnicos, ventas, y pues es como a final de cuentas es una actividad muy solitaria. Pues es cuando tienes como que ir rebotar ideas con alguien que sientas afinidad y que digas, creo que él puede estar pasando problemas similares a los míos, pues. Ahí hicieron clic en algunos problemas. Sí. Y en ese entonces, Javier, ¿qué andaba haciendo? O sea, ¿traía una startup ya? ¿O? Él, cuando yo empecé a reconectar con él, desde un inicio ya traía Avena, pues. ¿Era Avena? Sí. Bueno, antes se llamaba diferente, creo, ¿no? Probablemente sí, pero desde que yo lo conozco, bueno, más bien desde que reconectamos y comenzamos a hablar, él ya traía ese problema o querer resolver ese problema, pues. Sí, y realmente era una aplicación más de consumo, más B2C, no propiamente el modelo que tienen ahora, ¿no? Sí. Y de hecho incluso fue un poco gracioso, curioso, porque yo fui un usuario. ¿A poco? Sí. Fui un usuario del principio, del inicio. ¿Sí? ¿A poco? Órale. Sí, o sea, con sus detallitos y todo, pero lo usaba y curioso, pero fui un caso de éxito. Órale, literal, bajé 12 kilos usando órale. Interesante. Sí, al principio me acuerdo, pasó por muchas cosas, pero me acuerdo que en alguna etapa tenía un AI que era el nutriólogo, ¿no? Y creo que sí. En algún tiempo quise experimentar con eso antes de que fuera de la moda del AI, ¿no? Sí, probablemente algún chatbot o algo por el estilo. Y alguna vez me platicó que el AI se puso a bulear a un cliente, pues, que le dijo, qué bueno que vas a bajar. Una cosa así le dijo. No me acuerdo la verdad qué le dijo, pues, pero era una anécdota ahí chistosa. Sí. Y bueno, entonces, hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues en temas de tecnología? Pero, bueno, platícame un poquito de lo que hiciste desde ese entonces a hoy, más o menos, qué es lo que has estado haciendo. Se podría decir que sí sigo en la tecnología. Evolucionamos, ¿no? De hecho, la empresa que comentaba en un inicio que yo tenía, pues bueno, al final de cuentas terminé separándome de esa empresa. Se puede decir que fue una venta. Y comencé de nuevo, ¿no? O sea, comencé de cero. Al inicio, con esa empresa yo tenía un socio, digamos. Entonces empiezo de cero y como 6 meses más o menos, 6 años, okay. Literal, solo founder, pues. Solo founder, entonces, pues era como enfrentar todos los retos, ¿no? Uno solo, y es lo que decía. O sea, empezaste una startup de cero. Sí podría decir que es una startup, pero realmente era una empresa de servicios, pues. Okay. Tradicional, tradicional, ¿Qué desarrollo hacías? de software. En esos tiempos la inteligencia artificial no estaba de moda. Entonces estabas haciendo, era como una agencia de desarrollo de software. Sí. ¿Y era qué tipo de software? A la medida. A la medida, tal cual. Que es como casi, el otro día platicaba con Javier, pues que acá en México como que todos los que andamos en tecnología empezamos así, con una agencia de desarrollo o de web o de software o de algo. Sí, es un buen punto de entrada.
porque creo que te ayuda a practicar resolviendo los problemas de otros, pues. Ujú. Que a final de cuentas se trata de eso, ¿no? O sea, si eres una empresa de servicios, tienes que entender los problemas de los clientes a los que estés abordando y ver cómo resolverlos, pues. Ujú. Cómo resolverlos usando tecnología en este caso. Okay. Entonces es creo que un buen punto de partida, pues. ¿Y cuál fue tu experiencia con ese proyecto? Digo, todavía sigue. O sea, esa empresa propiamente O sea, sigue. Sí. Al principio, o sea, fue lo que hiciste directo después de... Después de yo vender mi parte en la otra empresa, Okay. fundo esta otra empresa, se llama Smarty, Ujú. y básicamente pues inicié con lo mismo, ¿no? Consultoría de software. Y es lo que sigues haciendo hasta hoy. Todavía esa empresa sigue existiendo. En un momento pivoteó y justo es donde se enfoca más en servicios de inteligencia artificial, consultoría de inteligencia artificial. Ujú. Pero en su momento, pues, desarrollamos aplicaciones móviles, páginas web, desarrollos enterprise, etcétera, ¿no? Era como más de corte tradicional, pues. Ok. Ok. ¿Y a la par de eso, has hecho alguna otra cosa o has estado enfocado en...? Fíjate que fue curioso porque yo durante todo este tiempo, a final de cuentas, esta empresa era de servicios, pues. Ujú. Pero yo tengo cierta pasión o cierta inclinación por resolver problemas o crear productos tecnológicos que resuelvan problemas, pues. Entonces, de alguna forma, durante todo este tiempo, era como que teníamos una línea de innovación de desarrollos internos, pues. Entonces, desarrollábamos nuestra propia aplicación de X y Y, ¿no? O sea, intentamos con 10 o 15 diferentes emprendimientos pequeños que generábamos como el MVP y de alguna forma simplemente no despegaban o algo sucedía, pues. Pero lo que sí nos dejaba, independientemente de que no hubieran tenido éxito, era el aprendizaje. Ujú. Pero el punto al que voy es que de alguna forma sí tenía como esa inclinación natural a la creación de productos, pues. ¿Tienes algún ejemplo de alguno que te les haya dado un aprendizaje como muy específico? Sí, de hecho de alguna forma me pesa mucho porque antes de que saliera TikTok y que realmente antes se llamaba diferente, antes de que esa empresa previa, que según yo recuerdo era como Musical.ly o algo por el estilo, literal 1 o 2 años antes nosotros creamos o sea, ahorita que lo veo literal, incluso tengo los flujos de UX, literal era como una versión más local, pues, de un TikTok, pues. Okay. Eran tal cual como un scroll de pantalla completa y te cargaba imágenes, te cargaba videos con música, le podías adjuntar. Era tal cual como un video, pues. Y de alguna forma, digo, uno de los principales aprendizajes es de que a pesar de que la aplicación era muy parecida a lo que pudiera ser hoy TikTok. Pero una duda, ¿sí la ejecutaron? ¿La tenían? ¿Estaba funcional? Sí, literal la liberamos. La liberaron. Y tuvimos nuestra basecita de usuarios, pero pues simplemente no... La lanzaron en las tiendas. Sí. Y que lo que hacía era, la gente subía un video bailando. Sí, la aplicación se llamaba Channels. Y se llamaba Channels porque eran canales, como en Slack, pues. De hecho, creo que, no me acuerdo si de Slack o de alguna de estas plataformas sacamos como ese concepto de Channels, ¿no? Y era eso, tú te unías a un canal, que un canal pudiera ser justo de emprendedores, otro canal pudiera ser de perros, otro de gente que le gusta cocinar. Y tú podías publicar un video, una imagen en ese canal, y ese canal era visto por los demás, consumido por los demás usuarios de ese. Entonces, de alguna forma eran comunidades, pues. Okay. Eran comunidades compartiendo contenido multimedia en la aplicación. Ok. ¿Y canales como qué tipo de usuarios te dirigías? En un inicio, es que esta aplicación tuvo como varios pivoteos. En un inicio era realmente dirigida a universidades. Y entonces tú tenías como el canal de los memes, el canal de, no sé, estudio, un canal para citas o cualquier cuestión, ¿no? Pero dentro de las universidades. Y hacíamos cierta validación de que si tú te querías unir al grupo de, digamos, el TEC de Monterrey, te pedía un correo de la organización, pues de la institución. Y entonces, de esa forma,
pues se creaban como grupos que se confirmaba que efectivamente pertenecías a esa comunidad. Pues. Okay. Y sí tenían usuarios. Tuvimos nuestra base de cita, digo, por base de cita son 1,000, 2,000 usuarios. O sea, realmente no despegó. Y también, digo, era cierta inmadurez, ¿no? Estábamos muy enfocados en resolver el problema a nivel técnico. Ok, se enfocaron en la tecnología. En la tecnología, en el código. ¿Y cómo fue esa parte? ¿Qué tecnología era y qué? Era un desarrollo nativo. Nosotros en esos tiempos teníamos... ¿Nativo para iOS y para Android? Sí. ¿O para sí. Teníamos el desarrollo nativo de Android, el de iOS. Siempre optábamos por esa estrategia. Era más costosa porque era literal doble esfuerzo contra ir con un multiplataforma, pero consideramos que la calidad era mejor, pues. Ok. Entonces, sí. Entonces, bueno, fue nativo. ¿Y el backend en qué lo tenían? Por ejemplo, el tema de streaming del video, ¿cómo lo hacían? No, digo, el querer resolver un problema resuelto, se podría decir, no lo veíamos viable. Básicamente el tema del video y ese tipo de cuestiones, pues nos colgábamos de alguna API, ¿no? Algún servicio existente, algún SDK, que de alguna forma tú inyectaras y simplemente pagabas cierto licenciamiento por resolver ese problema en concreto, pues. Okay. O sea, había como algún API de... Sí, de multimedia. Algo tipo, no sé, como Cloudinary o algo así, en donde ya te maneja todo el tema de esa carga de archivos pesados y el streaming, la optimización de la entrega del documento y demás, y tú ya nada más lo implementas, pues. Okay. ¿Y cuál fue como el aprendizaje que les quedó de ese? El aprendizaje principal de ese, y diría que de todos esos emprendimientos que iniciamos en un momento, es que estábamos enfocados solamente en el 20% de todo el problema, pues. Porque es que nos enfocábamos en la tecnología, o sea, en cómo resolver el problema a nivel técnico. En la empresa no teníamos alguien que realmente viera como qué modelo de negocio iba a tener, cómo íbamos a monetizarlo, a quién, o sea, de estudiar a quién íbamos dirigidos, ¿no? A la audiencia, qué es lo que querían. Pero ¿por qué dices 20%, pues? Porque uno como ingeniero, digo, yo soy ingeniero de background, ¿no? Uno como ingeniero, desde que sales de la carrera, sales con esa visión, pues. Es quizás una visión un poco acotada a resolver el tema que te compete, que es la tecnología, pues. Sí. Y qué tecnología voy a usar, y qué framework, y el patrón de diseño, y cuestiones así. Y tú lo que dices es el 20%, porque el 20% equivale a la parte técnica, pues. Sí. Y lo demás es todo lo que uno podría, o es como debatible, ¿no? Uno podría decir, no, realmente en una startup tech, el 80% es la tecnología, pues. No, yo digo que depende del proyecto en particular, ¿no? Depende mucho de cada producto. Sí, a final de cuentas, bueno, yo con el tiempo lo que he aprendido es que lo que importa es el problema que estás abordando y entonces ya como segundo lugar es qué solución vas a brindar y dentro de esa solución no todo se tiene que resolver con tecnología. Claro. Pues. Sí, al final, o sea, quizás el 80% de los fierros, pues, de lo que haces en el día a día, a lo mejor tiene que ver con tecnología, pues. Pero no quiere decir que tu enfoque para solucionarlo haya sido ese 80%, pues. O sea, llegaste a eso como el medio para el fin de resolver el problema, ¿no? Sí. Era como mi visión en ese momento. O sea, yo traía esa hipótesis de si me enfoco demasiado en la tecnología y hago una arquitectura buena, sostenible, escalable, todo lo demás va a venir por automático, pues. Yo así lo daba, ¿no? Es como, se va a vender solo, la gente me va a tocar la puerta y lo va a querer usar, porque tengo una buena arquitectura, porque es escalable, porque hay patrones de diseño, X y Y, pues. Pero realmente yo pasaba directo a la solución sin haber pasado por el análisis del problema, pues. Oye, pero por ejemplo, ya que lo tenías ahí jalando, pues tenías usuarios y todo el rollo. Nunca pensaron como es momento de iterar, es momento de testear, es momento de medir, es momento de hablar con usuarios. En algún momento se preguntaron algo de esto, aunque hoy en día pues a lo mejor está la teoría de tienes que hablar con usuarios, tienes que hacer tu UX y
medir y experimentar. Y ya todo el mundo lo trae como en boca, ¿no? Pero durante tu proceso en ningún momento como que ustedes intuitivamente cayeron en eso. ¿O cuál fue su lógica de, ok, esto no está jalando, lo cerramos? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es cierta desmotivación que sucede cuando después de meses y meses dentro del taller, por así decirlo, a puerta cerrada, trabajando en problemas de ingeniería fáciles o difíciles, no importa, el salir y como enseñar tu hijo lo que estuviste construyendo y ver que a nadie le importa, ¿no? Es como, ¿pero por qué? O sea, uno esperando como muy platillo anunciarlo y esperar que todos corran hacia ti a querer adquirirlo. Y resulta que a nadie le importa, o sea, o la subes y quizá la distribuyes con amigos y familiares y la bajan porque son tus amigos y familiares y te dicen, ay, qué bonito está, pero realmente yo creo que de cierta forma estaba roto desde el inicio. No, claro. Porque nos habíamos brincado ese proceso que deberíamos de haber seguido. Pues. Pero yo creo que esa parte no está mal. O sea, yo creo que esa parte de que estuviera roto desde el inicio no está mal. Porque así empezamos todos, pues. Y de hecho, por ahí con Javier hay un episodio que decimos eso como temática del episodio. Creo que es el 1 o el 2, pues. Hablamos de la idea, o sea, no importa, no vale nada. Lo importante es empezar, pues. Sea como sea, con assumptions, como sea, pero lanza algo al mercado. Y yo creo que eso está chido, pues. Lo lanzaron, chido. El pedo es que ahí empieza la chamba, pues ahí empieza pues sí, la startup, pues. Entonces como que siento que hasta ahí el pedo no es que hayan lanzado con assumptions y sin hacer el análisis. Yo creo que el pedo fue que a lo mejor se rindieron muy rápido o no estaban apasionados con el problema suficientemente. Es que no sabíamos cuál era el problema. Y entonces no podíamos estar obsesionados con resolver un problema que ni siquiera conocíamos. Sí, ni siquiera tenías... Sí entiendo el tema de iniciar, ¿no? Inicia por donde sea y como sea, pero inicia, pues. Ajá. Empieza a moverte. Eso yo estoy completamente al 100, pues, alineado. El problema ahí era eso, que también probablemente la inmadurez. Digo, eso fue hace bastantes años. Y a final de cuentas, quizá esa falta de perseverancia, probablemente creo que puede haber sido un factor. El decir, enseñas algo, a nadie le importa, probablemente perseverancia hubiera sido, bueno, ¿qué tengo que hacer para que sí les importe? Ajá. Si estuvieras como súper comprometido con el problema, a lo mejor eso hubiera hecho de, no, yo voy a hacer que jale y voy a ir a hablar con ellos y voy a ver qué está pasando y a lo mejor eso hubiera hecho que solitos, aunque no tuvieran como el marco de know-how de Silicon Valley, hubieran empujado a lo mejor el software o la aplicación. Sí. Y te lo digo también porque yo lo viví, pues. O sea, yo también tuve una agencia por 12 años. Estuve haciendo webs, apps y juegos. Y nos fue bastante bien en el contexto de que siempre teníamos chamba. Trabajamos con marcas de la top. Volkswagen, Heineken, AXA. Y el PEX es que a pesar de eso como que siempre teníamos el rollo de hacer nuestros productos, pues. Y entiendo perfecto cuando dicen, no, pues que tenemos nuestra parte como de experimentos o de innovación dentro de mi agencia. Los proyectos grandes te dan lana para metérselo los productos que me van a dar lana como pasiva, sin mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, así yo lo veía en algún momento. Pero también teníamos una lista como de 10 proyectos de startups que queríamos hacer a la par, pues. Y bueno, varios de esos tuvieron este mismo fin, pues, de que en algún punto dije, no jaló, pues no jaló y ya, y va, y lo cerramos. Pero también, bueno, en nuestro caso también era el desenfoque, el error principal, yo creo, porque solo la agencia genera un chorro de ruido, pues. Y ahorita te voy a preguntar como tu experiencia en ese lado del tener agencia. Pero si tienes varios proyectos con el mismo equipo, pues lo que haces es distribuir tus recursos
en diferentes proyectos y pues ninguno hace que florezca, ¿no? Uh-huh. Bueno, y eso fue como mi aprendizaje principal, pero me identifico en el tema de yo me clavé con la tecnología o yo a lo mejor me clavaba con otras partes también del diseño, el marketing, cuando a lo mejor ni sabía si el usuario final lo quería, ¿no? Sí, sí. Y es interesante la parte de la dilución de los esfuerzos, porque tú tienes ciertos recursos, pues, y tienes N número de frentes de batalla. Pero tú puedes decidir eso, ¿no? Puedes decidir cuántos frentes de batalla quieres pelear, pues, conociendo tu realidad. Entonces, creo que es un error que se comete muy seguido. O sea, nosotros también lo cometimos. En su momento teníamos, no sé, digamos, por un decir, 10 personas. Y queríamos abordar 5 proyectos en paralelo. 1 o 2 de servicios que estábamos haciendo y probablemente 1 o 2 emprendimientos y quizá algún sistema interno de registro de horas o cualquier cuestión. A final de cuentas, cada vez que tú inicias un nuevo proyecto, reduces las probabilidades de éxito de los demás, pues. Mínimo hablando de los proyectos que son internos y que son fondeados por la misma operación. Obviamente en una empresa de servicios, mientras más proyectos pagados tengas, es mejor. Porque al final de cuentas tienes el recurso para atraer más gente, ¿no? Es que depende. Y ahorita vamos a entrar al tema de las agencias, pero digo depende porque no siempre traer más gente es crecer, pues, y muchas veces trae más broncas, pues. Y a lo mejor en menos proyectos, pero con más margen, es más sano a largo plazo que un chingo de proyectos cuando el caos de tu operación te lleva a no ganarle tanto, ¿no? Sí. Y te vas con la finta de tu revenue total, que es más grande que el doble que el año pasado, ¿no? Pero tu ingreso final a veces es más pequeño. Sí. O esa fue mi experiencia también, pues. Sí, totalmente. Yo diría que es diferente, o sea, puede ser, son válidas, son diferentes estrategias. El tener el querer abordar muchos proyectos, no importa el tamaño, y no perfilarlos, si es el que sea que te pide algo, lo haces. Desde el emprendedor que trae una idea hasta el corporativo en Santa Fe. O decidir enfocarte, ¿no? Y decir, oye, yo voy a atender solamente N número de proyectos y probablemente cada proyecto es un reto muy grande, pues. Entonces, creo que es válido cualquiera de las dos. Siempre y cuando sea tu estrategia y no dejes que pues realmente cuestiones externas te estén llevando pues como un barco sin sentido. Ok. Y digo, al final no hay reglas, pues yo creo que eso es algo que hemos repetido ahí también con Javier bastante. O sea, Javier es más de reglas, ¿no? Más como de, no, es que esto es así. Y yo siempre le peleo es que no hay reglas, no hay pedo, o sea, si quieres tener una agencia y estás chido, tenla. Pero están todos estos riesgos que si ya eres consciente y los quieres asumir, cada quien los puede asumir, ¿no? Pero de repente está el tema no, es que Silicon Valley es así y si estás en tecnología tienes que seguir lo que hacen en Silicon Valley. Sí. Y no necesariamente, pues. Yo creo que tener esa flexibilidad justo te haría tener, pues es la capacidad de adaptabilidad, ¿no? Adaptarte a las necesidades del reto que tengas en ese momento. Y es válido ser rígido en ciertos temas, es válido ser flexible en otros. Pues. Yo creo que no puedes seguirte todo por una misma regla, pues. Claro. Lo que quiere decir es que no hay reglas. O sea, porque si no sigues todo en pues no hay reglas, sí. no hay reglas. Hay reglas cuando se necesitan. Hay reglas cuando tú quieres seguirlas, pues. Sí. ¿No? Sí. Pero sí. Y bueno, entonces, ese fue como un caso que tuviste de producto, que lanzaste, que viste, pero a lo mejor el aprendizaje fue, híjole, nos enfocamos más a la tecnología que al problema, y ni siquiera sabíamos qué problema, y a lo mejor ni siquiera hablamos con usuarios, y a lo mejor hubiéramos podido manejarlo de otra forma, ¿no? Sí. ¿Te quedó alguna espinita como de, y si lo retomo, y si lo volvemos a lanzar, y si algo, o la neta ahí quedó? Fíjate que hay una serie de factores que hacen que incremente el éxito de una startup
Y uno de los principales, bueno, muchos dirían es el equipo, es la tecnología o cualquier otra cuestión, ¿no? Yo creo que uno de los principales es el timing, pues. O sea, si tu emprendimiento, lo que sea que estés proponiendo, sale en el momento indicado, creo que las probabilidades de éxito son mayores. Eso es sí, yo creo que estoy de acuerdo. Entonces, bajo esa premisa, yo quizá no buscaría voltear hacia atrás, mínimo con esta idea o con alguna de las otras que llegamos a tener, porque a final de cuentas quizá en su momento era probablemente su momento, nos faltó perseverancia, nos faltó enfoque, pero quizás sí era el momento, porque justo era antes de TikTok, era antes de Instagram Reels y cualquier otra de esas. Entonces sí hubiera sido un muy buen momento si hubiéramos tenido quizá ese problema, ¿no? Más enfoque. Entonces es por eso que quizá yo diría no vale la pena traerlo al presente, porque ya el timing no es el indicado. Es como si yo ahorita dijera quiero sacar una aplicación, un clon de Uber, pues. Pues ya el timing que ahorita seguro no hay quien sí, siguen quiere. saliendo, pero yo diría están destinados al fracaso porque el timing ya no es el correcto, pues. No estoy de acuerdo. A lo mejor, como dices, el timing hoy a lo mejor no es, a lo mejor antes sí era. ¿Qué porcentaje el timing era el factor en ese momento? A lo mejor no era tanto, pero sí creo que el timing, yo no diría que es el más importante de los factores. Yo sí creo que el equipo es un factor más grande que el timing. Porque, pues, digo, al final el equipo mismo es el que hace que se queden iterando, que cambien de rumbo a lo mejor y que busquen otra que tenga mejor timing, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante tomar en cuenta ese factor también. Y después de eso, ¿qué vino? O sea, que... Bueno, al día de hoy seguimos con los servicios. De alguna forma es un negocio noble, podría decirse, porque... Y es interesante porque te permite seguir trabajando el músculo de resolver problemas, ¿no? Es como vital. O sea, en la industria tech se trata de eso, ¿no? De resolver problemas, ya sean a otros, a un segmento de la población, internamente resolver obviamente los problemas de persona, problemas de técnicos. Y el tener esa empresa de servicios nos permite, brindarle valor a nuestros clientes, pero seguir internamente pues practicando ese músculo de resolución de problemas, pues. Pero al mismo tiempo, muchas veces las empresas, y más ahorita por ejemplo con inteligencia artificial, se podría decir que generalizado, lo hemos visto este año que está cerrando. Las empresas realmente quieren subirse al tren, quieren hacer algo con inteligencia artificial, pero no saben qué. O sea, literal, es la pregunta de, bueno, sí, o sea, sí lo quiero, ¿no? Pero ¿dónde? ¿Cómo? No. O sea, como que escuchas que viene la inteligencia artificial y le va a quitar el trabajo a todos. Sí. Y todos están como, ok, sí, pero ¿cómo, no? Sí. ¿Y cuál es tu respuesta a eso, pues? Es una cuestión generalizada. Yo creo que de alguna forma el mismo mercado se va a ir regulando. Aquí lo importante, digo, hablando propiamente de la parte de los servicios y de IA aplicada en empresas, es ver en qué área de tu empresa tiene o puede tener más impacto y más probabilidades de éxito, pues. ¿Y cuáles son esas probabilidades o de qué depende? Bueno, obviamente donde lo vas a implementar necesitas tener datos, pues. Necesitas tener algún tipo de fuente de datos existentes o tener la capacidad de abrir la llave y que los datos empiecen a llegar, pues. Entonces, y que el impacto que te genere impacte positivamente al negocio. Entonces, digo, es ese tema, ¿no? Pero justo una de las formas más fáciles que hemos visto nosotros para que una empresa adopte inteligencia artificial es planteándoles no un servicio, sino una solución, pues. Ok, no entiendo la Es decir, diferencia. un servicio es cuando la empresa propiamente dice, bueno, a ver, tengo que pasar esas barreras, ¿no? Primeramente tengo que saber en dónde lo quiero implementar, tengo que encontrar un caso de uso, tengo que validar que tengo datos o que puedo conseguirlos, tengo que validar que tengo las capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones, pues. El tú llegar con una solución en concreto es brincarse muchas de esas etapas
Y obviamente también quizá él propone una solución o un producto. O sea, cuando yo digo una solución es propiamente, imaginemos, un producto, una startup. Probablemente ya limita el acceso a, ya no es para todos, pues. O sea, es una solución focalizada que resuelve un problema específico a un nicho del mercado específico, pues. Pero si bien eso deja fuera a muchas empresas que quizá podrían decir, oye, es que tu solución se ve padre, pero quizá nosotros somos una minera y no sabemos cómo usar eso o no le vemos valor. Y está bien. ¿Por qué? Porque es una solución focalizada y va dirigido a cierto tipo de empresas. O sea, pero solución sería como sinónimo de un producto. Sí, un producto digital. Un producto, pero más enfocado a quizás un nicho, quizás una parte de la operación de cierto tipo de empresas. Exacto. Okay. Que le resuelve un problema muy concreto a un segmento del mercado muy concreto, pues. Ok. Y ¿tienes como un caso así como más específico de algún producto? Justo, digo, es el producto que estamos trabajando ahorita. Es básicamente esta startup, porque nosotros vimos viable como que no nomás fuera un producto interno o un proyecto más dentro de la empresa, sino que quisimos darle como esa autonomía completa y esa estructura que de alguna forma el ecosistema ya está ahí para apoyarla, ¿no? El crear una startup, pues. Entonces, dentro de la empresa de servicios, permitimos ese nacimiento de una startup que tiene su independencia y que genera este producto que va dirigido a un mercado muy específico. En este caso, propiamente es un agente de inteligencia artificial y va dirigido propiamente a empresas que tienen esfuerzos de venta directa y normalmente se benefician un poquito más aquellas empresas que tienen como esquemas multinivel, pues. ¿Cómo funciona el producto? O sea, ¿es un SaaS y es web o es una aplicación? ¿Cómo funciona ya como en el día a día? O sea, entiendo que se integra con WhatsApp y que gran parte de lo que sucede directo en WhatsApp. Pero tienes un dashboard. ¿Cómo? Por un lado, hablándote del modelo de negocio, realmente la solución debe ser adoptada por la empresa. Es decir, que nosotros no llegamos desde los vendedores de esa empresa, pues. Los vendedores de esa empresa, cuando se enteran de esa solución, es porque la empresa ya la adoptó y la bajó al equipo de ventas, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio realmente es brindarle esa solución directamente a los tomadores de decisiones de este tipo de empresas. Y entonces ellos tienen una consola en donde administran nosotros le llamamos, es un repositorio de conocimiento, pues. Okay. Entonces, ahí ellos pueden administrar toda la información, todo lo que necesitan que el modelo del agente de IA sepa y conozca. Como el contexto. El contexto. Y entonces ellos administran eso, administran el catálogo de productos, las políticas, todo, ¿no? Toda la información, pues. Okay. Y entonces lo que experimenta el vendedor realmente es un número de WhatsApp. Es como esos mensajitos que te llegan de servicios de Amazon, ¿no? O algo así, pues. Okay. Entonces, el vendedor, a final de cuentas, lo único que hace es interactuar con un contacto más de WhatsApp y es muy humano, pues es básicamente es un agente de IA, ¿no? Ya digo, muchos ya han de estar un poquito más familiarizados, ya se empiezan a ver un poquito más en diferentes contextos y es eso, ¿no? La idea es de que la fuerza de ventas tenga esa herramienta a la mano, de que cuando están en campo, cuando están pues, propiamente haciendo esa labor de venta, pues tengan de forma muy práctica, sin bajar una aplicación adicional, sin registrarse en un portal web, sin nada de eso. O sea, es eliminar completamente las fricciones de tecnología y decir, solamente habla con este chat en WhatsApp y desde ahí resuélvete todas las dudas que tengas. O sea, les escriben a un número en particular. Sí. Y ese número contesta. ¿Y qué pasa cuando ya están, o sea, están listos como para... Hay partes que a lo mejor no va a resolver el AI, ¿no? O cuando requiere un humano. ¿El humano puede entrar a chatear con la persona en el mismo número? Sí, exacto. Okay. Propiamente como si fuera una solución de customer service, pues, o un intercom o algo por el estilo. Yeah. Entonces la empresa también puede tener esa mezcla entre, tengo un agente que en automático está hablando con mis 30,000 vendedores, pero también cuando yo lo necesite, puedo entrar y meter mi mano y decir, oye, ya soy un agente, soy un humano, pues,
y te ayudo con X cosa, ¿no? Okay. Entonces sí se puede, pues. Y lo hace y es válido, porque a final de cuentas, pues digo, no se trata de eliminar el contacto humano, pues. Se trata simplemente de mejorar o automatizar. Sí. Ok, y entonces tu empresa actualmente lo que hace es la consultoría como para guiarlos en qué pueden implementar de AI. Y en el dado caso que encaje con este producto, los apoyas a que aterricen, pues, y que empiecen a usar el producto. Sí, correcto. Y, oye, ¿qué tipo de empresas pueden encajar ahí? Pues, me dijiste multinivel, o que tengan venta directa. ¿Qué otro tipo de empresas? Yo diría que, o sea, de alguna forma, ese producto ahorita, que se llama Lumi, está 100% focalizado en ese problema. Pero, sin embargo, esa tecnología es fácil de desacoplar e implementar en otro caso de uso, pues. E incluso algo que ni siquiera necesita hacer por WhatsApp, puede ser otra interfaz, puede ser Microsoft Teams. Quizá para un corte empresarial, internamente tú tienes a tu equipo dentro del Microsoft Teams y quieres que se resuelvan problemas con un tipo de ChatGPT embebido dentro de Microsoft Teams, se puede. Tú habilitas un agente de inteligencia artificial y ellos simplemente tienen un contacto adicional y por ahí pueden estar hablando y resolviendo ese temas, ¿no? Entonces, realmente esta metodología, bueno, este nuevo concepto de agentes de IA, lo puedes implementar en N número de casos de uso. Ahora, si bien sí podríamos hacerlo, sí lo hacemos por medio de Smarty, la empresa de servicios, pero con Lumi propiamente no lo hacemos, pues. O sea, no lo hacemos intencionalmente porque queremos mantener focalizado la solución y obsesionarnos con el problema, se podría decir. Aparte, o sea, este tipo de soluciones son conversacionales, ¿no? Sí. Al final termina siendo como un chatbot. Sí. ¿Tienes algún otro tipo de soluciones de AI que no tengan que ver con conversaciones? O sea, sí, digo, el tema de agentes de IA viene muy del corte de inteligencia artificial generativa. Es como uno de los principales usos, pero la inteligencia artificial generativa es solo una rama de la inteligencia artificial, pues. ¿Pero ustedes tienen alguno en particular? ¿Algún otro producto que no tenga que ver con conversación? Propiamente un producto que sea como una startup, solamente tenemos ese. Ya para nuestros clientes, pues sí estamos implementando desde Machine Learning, no sé, Computer Vision o algunas otras ramas de la inteligencia artificial. Pero son, digamos, problemáticas muy específicas del cliente, con soluciones muy específicas para el cliente, no de tanto de consumo masivo, pues. Lumi como tal sí es de consumo masivo, en el sentido de que quizás sí vamos a pocas empresas, pero cada empresa la idea es que lo habilite a una base de usuarios basta, pues. Ok. Y bueno, o sea, volviendo al tema de agencias, quiero tocar ese tema, un poquito de tu experiencia, pues. Porque con Javier hemos platicado mucho el tema de que es difícil a lo mejor cuando tienes un startup contratar una agencia, ¿no? Y yo siempre argumento que hay algunos casos en los que es válido cuando van a resolver un pedacito muy específico, pues. Pero hacia adentro, hacia el otro lado de las personas que quieren iniciar una agencia, también creo que de repente puede llegar a ser riesgoso. Y lo que platicamos ahorita, pues, de cómo escalas una agencia, cómo escalas una empresa de servicio. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Pues, ¿hasta dónde crees que pudieras escalar tu empresa de servicios? ¿O simplemente eres consciente de que no la vas a escalar hasta cierto punto y estás bien con eso? ¿Qué opinión tienes? Yo creo que primeramente tendrías que responder si quieres escalar, pues. Digo, claro, porque uno podría pensar que escalar es bueno y es necesario, ¿no? Claro. Pero realmente no lo es. O sea, realmente depende mucho de lo que quieres hacer. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Cuál es? Nosotros sí queremos escalar. Ok. Nosotros sí, pero realmente tampoco no pretendemos llegar a ser, no sé, un Tata o algo por el estilo. O sea, pero ¿escalar hasta qué punto? Escalar quizá a un nivel nacional con un equipo de
500 personas, 1000 personas. Yo creo que eso ¿Eso para es como nosotros, tu objetivo? Sí, a final de cuentas, ¿por qué sería, digamos, nuestro objetivo o la visión? Quizá va más de línea con la calidad que pretendemos entregar, pues. También la escala tiene sus retos, y más en una empresa de servicios. De entrada, conforme escala tu operación, escalas la cantidad de clientes, escala tu operación, escala tu costo, escalan también los problemas, pues. Exacto. Es que ese es el problema que yo veo como en una agencia, pues que cada cliente tiene un problema distinto, pues. Y puede que agarres un grupo y digas, esto les puede servir una solución parecida, y hago un productito y les vendo ese productito. Y puedes empezar a tener varios productos y te dan lana, ¿no? Puede haber buena lana. El tema es que, o sea, escalarlo me refiero a llevarlo al tope máximo global, ¿no? Uh-huh. De repente eso podría ser un reto, ¿no? Y yo creo que tiende a hacer una decisión de quiero mantener a mis clientes, que les doy servicio uno en uno, o quiero enfocarme en este producto para llevarlo al tope. Y eso es a veces donde está la pregunta. Y muchas veces cuando quieres quedarte con la atención de uno a uno, porque a lo mejor te da retorno en corto plazo, pues. Pero yo creo que es muy desgastante a largo plazo, pues. Porque cuando tienes un producto, al principio le tienes que poner mucho, mucho esfuerzo, pues. Para que a largo plazo te retorne con poco esfuerzo. Uh-huh. En una agencia creo que es difícil eso, pues, porque cada cliente es un esfuerzo grande, pues. Uh-huh. Y el siguiente cliente es otro esfuerzo grande. Y el siguiente cliente es otro esfuerzo grande. Y siempre estás pensando como en generar dinero en el corto plazo. ¿Cuáles son como esas apuestas que ustedes podrían tener para el largo plazo? ¿Y cómo lo ves? Pues, ¿hay forma de que puedan generar más lana en el largo plazo con menos esfuerzo? Yo creo que en una empresa de servicios sí se pueden, definitivamente puedes meter eficiencia operativa, pues. Uh-huh. Eso es un hecho, ¿no? Pero a final de cuentas se trata de calidad. Y la calidad, pues, realmente sí va muy ligada de qué tanto, en una empresa de servicios va muy ligada de qué tantas horas le puedo llegar a invertir a cada cliente, uh-huh, al problema que le estamos resolviendo uh-huh, al cliente, ¿no? Entonces, eso implica un costo. O sea, el número de horas, digo, en una empresa de servicio lo puedes ver muy, muy flat. Número de horas invertidas es el número de horas que facturo, y es el número de horas que me cuestan, pues. Uh-huh. Y por lo mismo, realmente es un crecimiento muy lineal en el sentido de, pues, puedes crecer, o sea, puedes tener 10,000 personas, pero tu costo es lineal, es incrementó al mismo ritmo, y terminas teniendo una ganancia muy similar a que si hubiera sido 100 o 1000 personas, uh-huh, pues. Entonces, es eso. Sí puedes meter definitivamente, y no solo si puedes, debes de meter eficiencia operativa, pues. Uh-huh. Debes de buscar optimizar, automatizar procesos. Hay mucha área de oportunidad en unas empresas de servicios. Sí, y yo no creo que, o sea, que el modelo que funciona más para las empresas de servicio es el de hora. Y creo que es justo, y es bastante noble, porque es justo para ambas partes. Pero también te limita a ti como empresa para seguir escalando, pues, justo por lo que dices. O sea, si tengo una hora, pues quiero más, venderle más, sacar más lana, pues tengo que meter más gente para vender más horas, pues. Pero luego se vuelve costoso entre más gente metas, porque tienes que meter más estructura, uh-huh, y empiezas a hacer cara a tu hora. Llega un punto que ya no es costeable para los clientes. Y esa es la bronca que yo veo, pues. Entonces, cambiando el formato de hora, a lo mejor por otro tipo de formato, creo que puede ser también más escalable. ¿O cómo lo ves? Sí, o sea, a final de cuentas puede ser quizá en base al valor entregado. No solo el percibido, porque el percibido es que tan bien te vendes, ¿no? Claro, claro. Pero realmente el valor entregado, o sea, si tú confirmas con datos duros, uh-huh, oye, yo entré aquí y generabas tanto ingreso, estamos acá y ya tienes tanto incremento de ingreso, gracias o adjudicado a lo que estuvimos haciendo nosotros, ¿no? Uh-huh. O tanta reducción de costo. Entonces, al final de cuentas, es fácil de medir el impacto que uno, como empresa de servicios, le puede generar al cliente, y en base a eso también uh-huh, tú puedes tener un modelo de negocio en donde quizá ya no nomás estás midiendo las horas, sino realmente estás
monetizando por el impacto que le generas, ya sea en incremento de ingresos o en ahorro de costos. Hay o sea, hay un libro que me gusta bastante, que a mí fue el que me cambió el chip cuando tenía la agencia, pues. Que dije, fuck, esto me cayeron con muchos 20. Se llama Built to Sell, como hecho para vender. No me acuerdo el autor. Sí, no me acuerdo el autor. John Willow, no me acuerdo. Este cuate habla de tener una agencia. Era una agencia de diseño. Pero creo que aplica para cualquier tipo de empresa de servicios. Y lo que dice es, va como con un mentor de él, y dice, es que quiero vender mi empresa, y estoy cansado, ya quiero venderla y retirarme, pues. Y el cuate, pues, llega con el mentor y dice, ok, ¿a cuánto la quisieras vender? Lo que sea, no, pues no sé, ok, hay que ver lo que sea. Y llegan a la conclusión de que no la puede vender, porque él se quiere retirar, pero el que tiene todo el valor es él mismo, pues. O sea, porque si se sale él, entonces ya no va a haber ventas, porque es el que usualmente genera las ventas o el que administra las ventas. Ya no va a haber know-how. O sea, como que usualmente en las empresas de servicios tienden a que quieran ver la cara del founder o de los founders para fin de comprar. Y bueno, aparte de eso hay un chorro de problemas adicionales, pues. Lo que te decía ahorita de la escalabilidad, ¿no? De que quieres aumentar tu lana, pues tienes que crecer, y conforme creces, tus costos de operación y los problemas se vuelven demasiados, pues. Cada cliente nuevo termina siendo un esfuerzo igual desde el día 1 hasta el día último, pues. Entonces, es difícil como hacer un sistema que genere lana solo, pues. Porque cada cliente es diferente y se vuelve como difícil después es difícil contratar gente buena conforme más creces, mantener la calidad, mantener el servicio, y bueno, ya sabes. El tema y lo que está bien interesante del libro es que llevan a este cuate a vender. Al final del libro, él tiene que decidir si la quiere vender o no. Le llega una oferta y él se queda como, ¿la tomo o no la tomo? Porque y el libro es el proceso de cómo la llevó a no poderla vender, así venderla. La diferencia o el proceso al cual lo llevó este mentor para venderla fue productizarla, pues. Entonces, que es, al final, de todos los servicios que tenía, es en cuál eres mejor, en cuál generas más ingreso, empaquétalo como un producto, y ese lo llevas a sistematizarlo, y al final se hace escalable, ¿no? Y bueno, era como un libro, al final yo lo que te puedo decir ahorita, pues es limitado en cuanto a lo que dice el libro, pero te lo recomiendo, porque a mí me cambió el chip mucho de la empresa de servicio, pues. Sí. Y bueno, mi punto era este rollo de productizar servicios, pues. Sí. Yo digo, o sea, en este caso, esa fue la solución a ese problema, ¿no? Pero a final de cuentas es qué tanto está dispuesto a soltar uno, ¿no? O en este caso el founder de una empresa de servicios. Porque muchas veces una empresa de servicios termina siendo como lo que dicen como one man show, en donde realmente él o ella es la empresa, pues. Y ese es el escenario que planteas, ¿no? Y sí, o sea, aquí la idea es de que tú tienes que, independientemente si estás creando un producto o una empresa de servicios, tienes que no nomás ver tu ahora y tu futuro de medio plazo, sino tienes que ver dónde, como tu estrategia de exit, ¿no? En este caso sería esa estrategia de exit. ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿dónde veo a la empresa de 5, 10, 15 años? O sea, obviamente yo no voy a vivir ahí toda la vida, pues. En algún momento tengo que ver qué hacer con ella, ¿no? Ya sea heredada o venderla o hacer algo. Y si tú ves a ese plazo, entonces te permite saber, bueno, probablemente tengo que empezar a delegar, probablemente tengo que contratar a alguien más que haga X cosa, y de alguna forma le empiezas a meter más estructura
reduces la dependencia de ti, que la dependencia que la empresa tiene de ti, la reduces al punto que llegando el momento, incluso tú quizá no quieres abandonar la empresa, pero sí la empresa ya no depende tanto de ti, ya te puedes ir de vacaciones básicamente. Te puedes ir de vacaciones y la empresa sigue funcionando como de costumbre, pues. Sí, y no digo que no sea posible, ¿no? Lo único que digo es que de repente en las empresas de servicio es más retador, pues. Se vuelve retador. Y bueno, al final no hay como, o sea, una regla, pues. Y claro que debe haber como casos en los cuales a lo mejor funcionó, cabrón, ¿no? Y el founder ahora no está metido y sigue jalando. Sí. Seguro los hay. Pero yo creo que son los menos, pues. Sí. Pero bueno, y el otro punto es lo que tú dices de qué es lo que quieres, pues. Si tú estás bien con eso, dale, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que piensas hacer? Pues, ¿qué es lo que viene? Nosotros o sea, son justamente la intención de tenerlas separadas como en entidades independientes. Es eso, ¿no? Porque son estrategias independientes, son mercados completamente diferentes, problemas diferentes que se están abordando. Entonces es eso, la empresa de servicios, la idea es que crezca de forma sostenible. O sea, nosotros no queremos morir de empacho, básicamente, pues. Que viene siendo un problema real. Pues uno podría decir es un problema bueno porque de repente de la noche a la mañana te llenas de clientes. Sí, te puedes morir de empacho porque no tienes las capacidades para atender ese volumen, ¿no? Entonces nosotros no buscamos eso, buscamos quizá más bien calidad contra cantidad. Entonces es ese crecimiento sostenible de largo plazo y es lo que decía, no pretendemos tener o ser otro Accenture y tener 300,000 personas. O sea, a final de cuentas queremos resolver problemas focalizados, tener ese reto, esa satisfacción de trabajar con la tecnología, entender los problemas de negocio de las empresas y resolverlos, ¿no? Ese es con la de servicios. Y con el producto propiamente, ese sí es un poquito más una línea a seguir más de corte startupero, pues. O sea, es fondeada con... Sí estamos buscando rentabilidad desde un inicio, pero al final de cuentas sí tiene su línea de fondeo de VC o... Bueno, esa es la visión, pues. O sea, ¿sí le vas a entrar al juego de VCs? En su momento sí. Ahorita todavía no, solo estamos con un ángel, pero en su momento sí buscamos llevarla por esa vía, pues. Pero lo que sí yo tengo muy en cuenta, mi socio y yo, es el hecho de buscar la rentabilidad. Probablemente no puedes decir voy a buscar la rentabilidad desde el día 1 que libero el MVP, pero sí tampoco aplicarla de Uber o Amazon, ¿no? De aventarte ahí años y años quemando dinero, pues. Entonces sí es buscar esa rentabilidad, probablemente de alguna forma, y esto realmente no es probable, es verídico, el que tú busques esa rentabilidad desde una etapa muy temprana incrementa tu posición a la hora de estar levantando capital. Porque de alguna forma no te diluyes tanto, ya tienes valuaciones más altas. No, claro. Te genera beneficios, pues. Y es sano, realmente a nivel de negocio, independientemente de que sea un startup y sea de alto riesgo, a nivel de negocio le pones pies y cabeza, pues. O sea, es un negocio que es rentable y ya el tema del VC es simplemente para meterle turbo, pues. Y, por ejemplo, ¿cómo lo harías? Pues si quisieras ir a levantar lana, ¿lo harías en México? ¿Lo harías en Estados Unidos? ¿Cuál es como tu...? Esta startup, Lumi, está fundada en Delaware. Entonces, propiamente ya estamos allá. El capital se levantó allá. Y la idea realmente seguiría pues levantando capital. También incluso es el tema del acceso al capital, ¿no? Digo, hay acceso aquí de cierta forma, pero es otro contexto en Estados Unidos. Y aquí lo interesante es pues poder levantar capital allá y operar aquí, pues, que de alguna forma es también una estrategia de costeo, pues, de optimización, de meter eficiencia operativa, pues. Digo, justo yo he visto y he platicado con Javier, él trae mucho la estrategia de estar allá, estar ahí, y el equipo, bueno, en un momento también tener equipo ahí,
Sí, sí. Yo realmente, o sea, sí, pero yo considero que talento hay en todos lados, pues. Solamente es saber detectarlo y retenerlo, crecerlo y retenerlo, pues. Entonces no importa si es alguien de aquí, de Argentina, de la India. ¿Tú eres más de trabajo remoto o trabajo en oficina? Remoto, 100%. O sea, sí tenemos oficinas aquí, 3, 4 personas, pero realmente, digo, en la empresa de servicios somos como 50 personas, todos están distribuidos. En la empresa, en el producto de Lumi, somos como ya 20, 22 personas, todos están distribuidos. Y ahorita el principal reto que estamos teniendo es cómo hacemos las posadas, ¿no? O sea, ¿dónde? Por Zoom. Sí, o sea, algo que realmente le llame la atención y que una comidita o lo que tú quieras, pues ya, o sea, llegas a ese punto. Son los retos quizá del tema cultural, pero bueno, creo que vale la pena el esfuerzo. Te da acceso a talento de alto nivel. Pues de alguna forma también les comunicas o tú les permites ese beneficio o ese valor de tener la flexibilidad de que ellos pueden trabajar en la piscina de un hotel si quieren, o en su casa o donde quieran, pues. Ok. A ver qué te diría Javier de eso. Sí, yo sé que, digo, yo a veces me voy a comer con él y luego tenemos ahí nuestros debates, pero pues bueno, creo que igual ambos funcionan, pues. Claro, es lo que yo digo, Sí. No hay reglas. Sí. Oye, y pues nada, entonces tu tirada es, en algún punto, o sea, que sigan creciendo las dos empresas, bajar lana para esta del productito de Lumi, y la otra, seguirla operando principalmente en México, Latinoamérica, sí. o... Esa también, la de servicios también está fundada en Canadá. Entonces pero me dijiste que, bueno, ahorita que mencionaste, dijiste que tu objetivo era como cubrir todo México. Sí. O sea, está fundada en Canadá, pero operan aquí. No, es que realmente tenemos clientes tanto de Estados Unidos, Canadá y México. Digo, a nivel nacional me refiero a que quizá no va a ser una empresa con presencia en Reino Unido y en Asia, o quizás sí, digo, en un momento pudiera ser que yo mismo decida cambiar de opinión, ¿no? Pero por ahorita es Norteamérica y digamos es como un 50% clientes de Estados Unidos y Canadá y el 50% nacional, pues. Okay. Y hay un reto ahí, porque son dos contextos muy diferentes, dos niveles de madurez a nivel de inteligencia artificial muy diferentes. Las empresas aquí en México, lo que te platicaba, se quieren subir al tren, no saben cómo, no saben qué hacer. Las empresas en Estados Unidos realmente ya vienen 2 o 3 años más adelante. Ellas ya de alguna forma ya quieren hacer algo o escalar o implementar ya, o sea, ya traen algo en concreto, pues. Claro. Entonces son dos contextos diferentes. Es quizá un reto para nosotros el poder entender a cada uno sus problemas y resolvérselos acorde. Entonces ahí hay un reto, pero a final de cuentas creo que hace sentido. Básicamente estamos un poquito como dentro del tema del nearshoring, pues. Ok. Nearshoring usualmente le llaman a cuando eres como manpower, ¿no? Como rentas como equipo o personas. Se escucha muy mal eso. Pero es cuando tienes como un outsourcing, ¿no? Y se podría decir que sí, pero no, porque no solo es rentar a una persona. O sea, a final de cuentas, el nearshoring como tal es el hecho de que tú atiendes a clientes de un país que quizá por su contexto y su economía tienen un costo laboral mayor. Los atiendes con recursos de otro país que tienen mucha proximidad. No es 100% necesario que sean vecinos, pero sí que estén cerca. Y en este caso, pues coincidentemente México es vecino de Estados Unidos, ¿no? Entonces es como muy natural ese tema de nearshoring, en donde desde México tú brindas servicios de tecnología a empresas en Estados Unidos y tienen el beneficio de la alineación de zona horaria, tienen el beneficio de... A final de cuentas no son culturas tan diferentes. El tema del inglés no hay tanto problema y el nivel técnico es muy similar. Realmente yo he visto joyitas aquí en el país que no las encuentres allá. También allá he visto joyitas que tampoco se encuentran aquí. Es muy similar, pues. Y a final de cuentas la escasez de talento. Y ahorita con el tema de inteligencia artificial es una realidad, pues. Sí, o sea, eso incluso hasta nosotros lo estamos viendo porque es irreal esperar que
encontrar ingenieros que coincidentemente hace 10 años ya estaban metidos en el tema de inteligencia artificial. Órale. Entonces hay muchísima migración o como reskilling o upskilling yo antes era un full stack developer y pues me tengo que poner a estudiar LLMs y Google Vertex y X y Y, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que seguir siendo relevante en la industria, pues. Entonces hay un problema de talento. El nearshoring de alguna forma lo puede solventar de forma natural, pues. Y por ejemplo, ¿tú cómo haces como tu contratación? ¿Dónde los buscas y cómo es tu funnel de contratación? Nosotros reclutamos en todo México. Siempre damos prioridad. ¿Solo México? Siempre damos prioridad al país. Cuando ya de alguna forma pues simplemente no hay candidatos suficientes o no encontramos a la persona ideal, bueno, pues ya lo extendemos. Siempre es muy común que publicamos una vacante y siempre llegan 2 o 3 de Colombia, de Argentina, de Chile. Y normalmente es cuando decidimos primero, vamos atendiendo el backlog de candidatos de México. Bueno, no se encontró alguien ideal. Bueno, pues vamos abriéndonos a Argentina, Colombia y funciona bastante bien, pues. ¿Y dónde los publicas tus vacantes? Vamos desde LinkedIn. Es como que uno de los principales. Pero en ocasiones también hay por ahí bolsas de trabajo especializadas y más para aquellas empresas que son 100% remotas. No sé, We Work Remotely o remote.com. Hay varias empresas, hay varias páginas, publicamos ahí y de ahí nos llegan, pues. Órale. Y por ejemplo, usualmente, no sé, o sea, tu proceso de contratación es muy largo, corto, ¿cómo es? Tengo curiosidad. Fíjate que no es tan largo. Digo, yo entiendo, o sea, de alguna forma traemos cierto ADN startupero, pero no, o sea, entendemos nuestro contexto, ¿no? No somos Amazon, no somos Facebook o Google como para tener un proceso de 3, 4 meses y 15 entrevistas y... No, o sea, realmente eso no te puedes dar el lujo cuando en primer lugar hay escasez de talento y en segundo lugar hay cierta urgencia de ya implementar algo, ¿no? Entonces, tampoco no es como que contratemos en cuestión de 2 o 3 días, pero los procesos suelen ser relativamente, pues no express, pero sí quizá 2, 3 semanas máximo. Okay. 2 semanas quizá promedio. Sus pruebas, entrevistas, sí, un poquito como de corte tradicional. Y a final de cuentas nosotros lo que sí creemos es de que por más que trates de filtrar y validar, siempre nada se compara contra ya una prueba, prueba real. Entonces es un poquito como arriesgarse y decir, bueno, pues a ver, mínimo ya hice cierto filtro, creo que eres un candidato que puede valer la pena, vente y pruébame. O sea, compruébanos que efectivamente pues es lo que parecía ser, ¿no? Y ya, o sea, eso realmente se ve. En ingeniería literal, en cuestión de 2 semanas, te das cuenta cómo va a lucir, ¿no? El resto del tiempo. Sí, de acuerdo. Está muy bien, Ángel. Pues, ¿algo más para cerrar o...? No, pues nada más agradecer la invitación. La verdad es que está buena la discusión. Ojalá la podamos continuar en una oportunidad, en una segunda etapa. Luego también hacemos uno con Javier. A ver si no nos extendemos con los debates. Sí. Está muy bien, pues gracias, cuídate. Ahí estamos en contacto. Vale. Gracias.